A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Muy buenas noches. El caso del Hotel Quito ha adquirido una relevante, especial importancia en el debate público, al transformarse en el símbolo de la protección de la ciudad de Quito como patrimonio cultural de la humanidad. Aspecto que debo recordar ahora, el doctor Ricardo Descalzi, finales de los años 60, muy inicios de la década del 70, escribía respecto de esta situación de Quito, de la ciudad de Quito, como patrimonio realmente de cultura, por el arte, en sus columnas del comercio, llamadas Descorsos, y también en la televisión, Hombres de Historia y Paisajes, iniciador de contactos con la UNESCO para que justamente se estudie esta posibilidad de declararle a Quito como patrimonio. Y ahora quisiera abordar este tema referente a la categoría que tiene la capital del Ecuador, a través del caso del Hotel Quito, que ha interesado con realismo este tema que nos incumbe a los ecuatorianos y al Hotel Quito. Para ello tengo la suerte de haber recibido la aceptación a la invitación que he formulado a don Marcelo Larrea, muy distinguido ecuatoriano, amigo mío, a quien le ofrezco el uso de la palabra con el objeto de que nos explique y tratemos este tema importante sobre el Hotel Quito. Por favor, bienvenido, mi querido Marcelo, adelante. Muchas gracias, Edwin. Para mí muy grato compartir Diplomacia en Directo en esta ocasión para tratar un tema que evidentemente es también diplomático, el tema del Hotel Quito. Las iniciativas valiosas de Ricardo Descalzi en sus columnas periodísticas y en su gestión cultural, más allá de cualquier tipo de diferencia conceptual o filosófica, son extraordinarias, particularmente en su contribución al derecho y también en su contribución al reconocimiento de Quito como patrimonio cultural de la humanidad. En realidad, la Convención de la UNESCO del año 72 sobre los patrimonios de los centros históricos de las ciudades del mundo abrió el camino para que Quito gane la calidad de ser el primer patrimonio cultural de la humanidad, y le ganó nada más y nada menos que a Roma. Y esto fue posible porque se identificaron alrededor de 7.000 bienes patrimoniales de interés cultural universal en la ciudad de Quito, un número realmente desbordante. Y entre esos elementos, la UNESCO tuvo la sensatez de incluir algunos de los hitos de la arquitectura moderna de Quito del siglo XX, entre ellos precisamente el Hotel Quito. ¿Por qué el Hotel Quito tiene tanta relevancia? En primer lugar, porque está ubicado en la zona llamada la Patac de Huápulo, que es el sitio desde el que iban y venían los aborígenes de lo que ahora llamamos el río Amazonas, originalmente conocido como el Río de Quito. Por eso, cuando hubo el proceso de la colonización española, Francisco de Orellana partió precisamente de ese sitio hacia el río Mar. En consecuencia, ese es un sitio histórico que tiene una enorme relevancia en relación a la protección de los derechos amazónicos ineludibles de la República del Ecuador, como heredera de toda la milenaria nación de Quito. Y el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas del Ecuador, en este debate sobre el Hotel Quito, han tenido el acierto de hacer un pronunciamiento exigiendo la protección patrimonial integral del Hotel Quito
y subrayando que en ese terreno hay precisamente alrededor de 400 puntos de interés arqueológico fundamentales. Ese es uno de los motivos. Es obvio que ese sitio interconecta la vista desde las faldas del Pichincha con el valle en el cual se construyó la ciudad de Quito y con la cordillera oriental, y nos permite ver cómo precisamente ese gigantesco río, el más grande del mundo, nuestro río Amazonas, nace en Quito por la confluencia de los nevados de la cordillera oriental, el Cayambe, el Antizano, el Cotopaxi, todos los páramos de la sierra andina, que constituye la formación fundamental de la cuenca hidrográfica del Amazonas. A este tema se une el hecho de que cuando el gobierno del presidente Camilo Ponce decide incursionar en una serie de obras para modernizar la arquitectura de Quito, se escoge a uno de los arquitectos más brillantes de la época, más revolucionarios de la época, que fue precisamente Charles Foster Mackidag. Él hace un diseño espectacular del Hotel Quito para la época, naturalmente, y es el primer hotel de carácter horizontal. Se venían construyendo los hoteles de carácter vertical, precisamente porque instituye un diálogo con la cordillera de los Andes y con el espacio que va a ocupar la implantación de que va a ser el primer gran hotel de la industria turística ecuatoriana y va a ser un centro de promoción de la cultura ecuatoriana. Pero además desarrolla un diálogo con las culturas aborígenes. Yo recuerdo cuando era niño y visitaba el Hotel Quito, los diseños de las culturas aborígenes del Ecuador estaban en sus paredes, estaban en sus artesanías, en todos los elementos del hotel. Fue un hecho, es tal vez el primer hecho de la construcción de una cultura plurinacional en el siglo XX en el Ecuador. Y además establece, claro, un diálogo con la arquitectura colonial quiteño-española, con fuerte influencia española, pero también con fuerte influencia de las culturas originarias, que permiten que nuestro centro histórico tenga las cualidades específicas que hacen de él el primer patrimonio cultural de la humanidad. Es por estos motivos y por la dilatada vida de varias décadas del Hotel Quito, que ha penetrado la sociedad quiteña y ecuatoriana en diversos ámbitos, desde el desarrollo turístico hasta las incidencias de la vida política, social y cultural del país, que el hotel está metido en el corazón de los quiteños y de los ecuatorianos. Por eso, cuando se empezó a hablar de la intervención sobre el Hotel Quito y la transformación de ese centro en un área de operaciones para grandes negocios inmobiliarios, pensando exclusivamente en el rendimiento económico del tema y no en la relevancia de la protección de los valores arquitectónicos del Hotel Quito, de sus jardines. Los jardines fueron diseñados, incluso el estacionamiento, por un destacado arquitecto ecuatoriano, Andrés Chiriboga, que colaboró con Oscar Niemeyer, nada menos, en el diseño de los jardines de Brasilia, que se formó el colectivo Hotel Quito, Quito, y empezamos una relación ciudadana, participativa, para ir estudiando y comprendiendo los alcances y la evolución histórica del hotel y su significado en la cultura ecuatoriana. Hoy, de hecho, se ha transformado en la cabeza de playa de la defensa del patrimonio cultural del país en todos los sentidos, y a esto ha implicado un conjunto de acciones en defensa de sus valores patrimoniales, que no han sido establecidos ahora. Hubo un acuerdo ministerial hace pocos meses, si no me equivoco, el 29 o 30 de abril, de la actual ministra de Cultura, reconociendo el carácter patrimonial del Hotel Quito, pero esto no es nuevo. En 1984, el 6 de diciembre de 1984, en la alcaldía de Gustavo Erdoiza León, el ministro de Educación y Cultura, Camilo Gallegos Domínguez, expidió un acuerdo ministerial en el cual se ejecuta la declaración de la UNESCO, reconociendo a Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se inventarían estos más de 7.000 bienes, incluido el Hotel Quito, y se establece su protección integral y absoluta. ¿Qué significa esta protección integral y absoluta? La protección del Hotel Quito en toda su implantación, en todos los terrenos que el Hotel Quito ha ocupado y ocupa, y absoluta en el sentido de la protección de sus valores arquitectónicos y artísticos esenciales, incluidos los valores paisajísticos y los jardines, naturalmente. En consecuencia, no es de ninguna manera un tema en debate
en la sociedad ecuatoriana si el Hotel Quito merece o no merece su reconocimiento integral y absoluto como patrimonio cultural de la ciudad. No es que se lo puede mutilar y reducir, que los estacionamientos, ahí no hay ninguna edificación y en consecuencia no merecen ninguna protección, que el área tal ha sido afectada porque ahí han distorsionado el diseño de Charles Foster Majira, por lo tanto tampoco merece protección, que son los argumentos que quienes compraron el hotel han tratado de esgrimir para reducir la protección patrimonial del Hotel Quito al mínimo. Más o menos lo que ocurrió, y hacer lo que más o menos ocurrió con el Castillo Larrea en la avenida 12 de octubre, donde el castillo, que era una belleza arquitectónica, sus jardines, sus lagunas, desaparecieron para dar lugar a la construcción de gigantescos edificios que distorsionan completamente el espacio y que han liquidado el valor patrimonial de ese castillo. Totalmente. No queremos verle al Hotel Quito en esa condición de ser simplemente un conjunto de huesos ahí, ya sin ningún sentido para la vida de la ciudad y para la memoria histórica y la identidad de la cultura ecuatoriana. Por eso, uno de los elementos de esta batalla por el Hotel Quito es sin duda el elemento cultural, el elemento patrimonial. Arquitectos notables como Gustavo Fierro, por ejemplo, han hecho una investigación exhaustiva sobre la evolución de la legislación municipal respecto a la protección patrimonial del Hotel Quito. Y otros, como Mauricio Luzuriaga y Andrés Núñez Niquitín, han hecho sus estudios sobre los valores arquitectónicos y urbanísticos del Hotel Quito. En esta batalla hemos tenido además la satisfacción de ver cómo 4 exalcaldes de la ciudad se han pronunciado por la defensa patrimonial integral del Hotel Quito, como los decanos de las facultades de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Quito, 12 decanos representantes del pensamiento arquitectónico y urbanístico de la ciudad se han pronunciado categóricamente por la protección patrimonial del Hotel Quito. En este momento estamos llevando adelante un conjunto de medidas cautelares para impedir que se intervenga el predio y el Hotel Quito sea desmantelado en sus sentidos paisajísticos, en su sentido urbano. Y estamos pidiendo naturalmente al Tribunal de Garantías Penales, que le correspondió por sorteo el conocimiento de la causa, que arbitre las medidas para que se registre, se modifique la ficha patrimonial que fue adulterada para la ejecución de la venta ilegalmente y se ratifique la protección patrimonial integral originada en el Acuerdo Ministerial de 1984 y ratificada por el Consejo Municipal Metropolitano en 1998 y en la cadena de resoluciones posteriores, que incluyen resoluciones adoptadas en las administraciones del alcalde Barrera, del alcalde Rodas e incluso del alcalde Yunda. De manera que no hay discusión de fondo sobre el tema. El Hotel Quito es patrimonio cultural de Quito, que es patrimonio cultural de la humanidad y que es patrimonio cultural de la nación ecuatoriana. De forma que lo que estamos pidiendo al municipio de Quito es que proceda a hacer 4 simples modificaciones en la ficha, que es un instrumento accesorio, secundario. La ficha no crea derechos, aplica los derechos establecidos en las declaraciones. Y estos 4 puntos son básicamente la extensión del mapa de protección al área de estacionamientos y jardines, de los lotes que conformaban este espacio, que fueron expropiados a profesores de la Universidad Central que tenían propiedad de esos lotes a fines de la década del 50, exclusivamente para ese fin, para garantizar la protección paisajística del Hotel Quito y para proveerle al Hotel Quito de los espacios necesarios para estacionamientos. No se puede concebir un hotel a mediados del siglo XX que no tenga estacionamientos vehiculares. Eso es una tontería que no puede caber en la mente de ningún concejal, no se diga de ningún alcalde, que se respete a sí mismo. Luego, estamos en esta batalla porque se ejecuten esas medidas, como decía, la actualización de la ficha implica la modificación del mapa ampliando la protección a estos terrenos que por errores no constan en la ficha ilegalmente vigente ahora. La protección integral y absoluta del hotel son los otros 2 elementos expresos, y un cuarto elemento es que efectivamente la protección patrimonial del Hotel Quito en su carácter integral y absoluto descansa en el mencionado acuerdo ministerial de 1984. Esperamos que el municipio de Quito proceda como la Constitución lo demanda y proceda a la actualización de la ficha y que el Tribunal de Garantías Penales ejecute estas decisiones en uso de las competencias que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
constitucional le otorga. Esas son las circunstancias en las que estamos ahora en relación a la protección patrimonial del hotel. Sin embargo, hay otros problemas adicionales que tienen que ver con la nulidad de la venta, que tienen que ver con el perjuicio grave ocasionado por una venta irregular al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un proyecto de esta envergadura para la época era solamente posible construirlo con un financiamiento vigoroso, y la única entidad vigorosa con extraordinaria capacidad financiera que tiene el país desde que se fundó es la Seguridad Social, porque capta ahorro a 30 años plazo, y capta no cualquier cantidad de ahorro, capta el 20% de la masa salarial del país, de manera que el cuento de que al IES le faltan recursos es puro cuento. Cierto. Y en el momento en el que el presidente Ponce Enríquez estuvo interesado en promover una innovación de la arquitectura de Quito, la entidad adecuada para su financiamiento fue la Seguridad Social. Por lo tanto, el Hotel Quito pertenece a todos sus afiliados y jubilados. Así es. Y debe ser protegido como tal. En ese sentido, el colectivo Hotel Quito es Quito ha pedido al presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Eduardo Peña Hurtado, que proceda a la declaración de utilidad pública y recupere el IES, el dominio y la propiedad del bien. Eso es lo correcto en la protección del patrimonio de la Seguridad Social, y para revertir, en este caso sí, revertir la lesión enorme de la que fue víctima el IES. Entonces eso sí es posible. Evidentemente. La figura de reversión no, porque no existe en el derecho. La reversión de una venta no procede, y en eso tiene razón el procurador del IES. Pero el planteamiento que el colectivo ha realizado al presidente del IES no se refiere a la reversión de la venta, sino a la declaración de utilidad pública, competencia que tiene el IES, y los fundamentos de una declaración de utilidad pública son muy simples. Es decir, procede una declaración de utilidad pública cuando el interés público, el interés general, es superior al interés particular. En este caso, es evidente que el interés de la protección del patrimonio cultural de Quito, que el interés de la protección del patrimonio cultural de la humanidad, que el interés de la protección del patrimonio cultural de la Seguridad Social, del patrimonio económico de la Seguridad Social, que el interés de la ciudad de Quito, están por encima de los intereses de quienes compraron el Hotel Quito, independientemente de que lo hayan hecho bien o mal. Bien o mal, así es. Evidentemente, independientemente de cuán importantes sean o no sean. Entonces, es evidente que existen los fundamentos de hecho para una declaración de utilidad pública. Y obviamente el IES tiene los recursos para emitir la certificación presupuestaria que le permita ejecutar esta decisión de declaración de utilidad pública. Eso es lo que esperamos que ocurra. Hacia allá camina las acciones del colectivo Hotel Quito es Quito. Perfecto. Recordemos, y vale recordar ciertamente, la construcción del Hotel Quito y otras sedes importantes se construyeron justamente en preparación a la realización de la 11ª Conferencia Internacional Americana de la OEA, que se realizó digamos, no se llegó a realizar en Quito realmente, pero se preparó. Se hizo, creo que el congreso de la época, el Hotel Quito, en el Hotel Quito, universitaria. La residencia, claro que todavía existe, pero no sé cómo estará en su situación, ¿no? Y algunas otras edificaciones importantes, ¿no? Porque se esperaba que lleguen pues las delegaciones de los países de América para la 11ª conferencia, que realmente, como tú dices, no se logró concretar. Y vale la pena pues tener también presente que al Hotel Quito han llegado personalidades a través de los años importantes. De Gaulle, yo estaba en la secundaria cuando llegó Charles de Gaulle y se hospedó ahí. Hay una serie de anécdotas que tuvieron que conseguir. Una cama especial mandaron a hacer porque era muy alto, esa cama, muy grande. Sí, de Gaulle era un hombre que medía casi 2 metros. Claro. Pero esa cama me contó Kurt Freund, que su padre le prestó al hotel, porque era una persona también de gran estatura, el padre de Kurt. No, y ellos, desde su fábrica de pinturas, habían trabajado en el Hotel Quito en pintar el hotel. Y cuando vino la visita sorpresiva y extraordinaria de Charles de Gaulle, personaje fundamental del siglo XX, de la historia de Francia y del mundo, evidentemente, entonces le prestaron la cama del padre de Kurt para que el general de Gaulle se pueda alojar en el Hotel Quito. Eso nos contaban ahí en protocolo, pues el director de protocolo y tal tuvo que soportar una serie de
situaciones especiales y resolverlas, ¿no? Porque realmente, como tú dices, un hombre grande y no había cama en el Hotel Quito. En fin, muy importante lo que tú nos has informado y vale la pena realizar una continuación de esta entrevista con el objeto de que la ciudadanía, el Ecuador, conozca cómo camina el trabajo que está realizando este grupo importante, el colectivo del Hotel Quito, bajo tu magnífica presidencia, y están abiertas las puertas de este medio con el objeto de que tú nos mantengas al tanto. Gracias, que es muy Edwin. Aquí, aparte de estos temas que sí. implica honrar los acuerdos del Ecuador con UNESCO, la declaración de la UNESCO de 1978, y la historia de la ciudad, es un elemento fundamental para que volvamos a reflexionar sobre la importancia de nuestras raíces. Una nación que no conoce sus raíces está perdida en el horizonte. Claro. Y por lo tanto, elementos tan simples en el fondo como el elemento de la protección de nuestra historia, de nuestros recursos patrimoniales, de las lecciones contenidas en la evolución de nuestra arquitectura, de nuestra pintura, de nuestra escultura, de nuestra literatura, de nuestro pensamiento, son sustantivas para la construcción de un futuro, un presente y un futuro soberano y digno para todos los ecuatorianos. Y en este tema, otro de los temas que el colectivo trabaja es precisamente el examen de las condiciones en las que fue vendido el hotel. En este sentido, en el año 2018-2019, presentamos conjuntamente con la Comisión Anticorrupción ante el Contralor General del Estado una petición de un examen especial sobre las condiciones en las que se vendió el Hotel Quito. Y el primer examen señaló que hubo una lesión al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque su consejo directivo autorizó la venta en alrededor de 38 millones de dólares. Y un gerente extraviado autorizó la venta en 30.2 millones de dólares. Por lo tanto, la Contraloría emitió las glosas correspondientes y emitió el informe de indicios de responsabilidad penal por peculado ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, a pesar de que de esto ya distan 5 años, la Fiscalía General del Estado no ha obrado. En el año 2020 igualmente presentamos la acción legal correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para que inicie la indagación penal respecto a las irregularidades en la adquisición. Aquí suscribimos esta petición en nombre de la Comisión Anticorrupción, firmaron todos los miembros de la comisión, desde Simón Espinosa hasta Juan Cubi, Rocío Bastidas de la Mancomunidad de Barrios y varios miembros del colectivo Hotel Quito Esquito. Esta petición está en curso, pero tratándose de un delito de peculado es imprescriptible, de manera que esperamos que la Fiscalía General del Estado le dé curso a esa investigación. Sobre esa investigación hay un conjunto de irregularidades que realmente son sorprendentes, que son dignas de replay. Una de ellas es que el municipio de Quito transformó la propiedad de un bien público, la calle que trazada en los planos de Quito continúa en Isabel la Católica y desemboca en la González Suárez, que es un bien demanial, en un bien institucional, con el propósito final de venderlo a una empresa que adquirió el Hotel Quito, es decir, de transformarlo en un bien privado, lo cual es un absurdo jurídico que no tiene ni pies ni cabeza y que lesiona los fundamentos del derecho municipal universal. Claro. Porque los bienes públicos son públicos, pertenecen a todos y no pueden ser transformados en propiedad privada de nadie, por importante que sea esta persona, y es un precedente gravísimo en la legislación municipal ecuatoriana. Este es uno de los elementos que se introdujo en el año 2020 ante la Fiscalía General del Estado, pero no es el único. Hay otros que son sumamente delicados y graves. El subavalúo del hotel, la modificación de la ficha patrimonial en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, donde se reduce la protección patrimonial sin que medie de ninguna manera la correspondiente declaración del municipio de Quito, ni la derogatoria del acuerdo ministerial del año 84. De manera que hay un cúmulo de irregularidades, hay un delito penal continuado, como dicen los penalistas, que tendrá que ser adecuadamente examinado para que haya un pleno esclarecimiento de las circunstancias que le ha tocado sufrir a este ser vivo arquitectónico y urbanístico. Muchísimas gracias, Marcelo, te agradezco enormemente y continuaremos desde luego
abiertos a que tú nos mantengas a la ciudadanía entera al tanto de esta situación. Mil gracias, muchas gracias. Mil gracias, Edu. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,